Qué raro se me hace esto, Sergio Cordero, de estar en la misma habitación. Qué gusto y rinín. Después de tanto tiempo, ¿te El gusta? roce. Me encanta. Sí, mira, se va a poner tonto, Jesús. Uy, qué tontorrón. Esto, Espi, hace mucho que no te veía, que no te tocaba, no te sentía. Que no me toques, Frank, que eres no real, me eres toques, real. que no me toques. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la paciencia de Alberto Espinosa cuando le tocas el brazo. Ven aquí, ven aquí. ¡Que no me toques! Sergio Cordero frente a mí, ¿qué tal? Pues estoy encantado de verme con vosotros otra vez en la misma habitación. Esto es un gustazo. A mi derecha, Jesús Callejo, ¿cómo estás? Bien, bien, pero que corra al aire. Que corra al aire. Alberto Espinosa. Bien, bien, aquí vengo con mi EPI para que no me pegues nada. Os recordamos que cada mes Mindfacts llega a vuestros oídos gracias al apoyo de quien lo hace posible. Y esta semana, Sergio, se lo tenemos que agradecer a... Nos ayuda la inmobiliaria Macorey de Leganés. Y lo hacemos, como siempre, con una buena intención, con un buen fin. ¿A quién ayudamos en este mes de junio, Jesús? A la Fundación Ocho Tumbao, que ya sabéis que está destinada a todo tipo de proyectos solidarios que tienen que ver con los más desfavorecidos y también con el mundo animal, donde Dani Rovira y Clara Lago pues, son dos de los grandes artífices de esta gran fundación. Y ahora que ya podemos empezar a movernos, empezar a viajar, empezar a juntarnos y mirar más allá de los muros de nuestras propias casas, hoy en Mindfacts queremos ir muy muy lejos. Nos marchamos de viaje interestelar. Aviso a navegantes espaciales, el programa de hoy viene denso, ¿vale? Venid con la neurona bien entrenada. Yo ya confieso y admito de lo que van a hablar Sergio y Jesús. Yo no sé tu Espi, pero no tengo prácticamente nada de idea. No, lo que se dice ni pajolera idea. Vengo a aprender, como siempre, pero hoy ya a estudiar concienzudamente. Entonces hoy calentad, ¿vale? Mindfactors, calentad. No sea que nos lesionemos como el otro día. Sí. Y vamos a intentar entender todo esto. Vamos a hablar de viajes interestelares. Lo hacemos grabando en Madrid, grabando en España. Tampoco es que nosotros seamos una gran autoridad en el tema de la investigación espacial, ¿no? Aquí desde España. Vamos. ¿Somos autoridad en algo? Ah, vale. La siesta. Hemos contribuido en algo a todo El lo que jamón, vamos Hemos a hablar. contribuido jamón. más de lo que la gente se cree. ¿Ah, sí? Pero muchísimo más. ¿Sí? Sí, Sí, porque hemos tenido grandes pioneros en esta aventura aeroespacial. Es verdad que casi siempre se habla, y sobre todo en la Guerra Fría, de Estados Unidos y la de Unión Soviética. Ahora se habla también de China, se habla también de la India, se habla de Brasil como potencias emergentes, pero a veces se ignora el papel que tuvo España en los vuelos primero más cercanos a nosotros. Recordar que Infirnas, por ejemplo, un andalusí de Ronda en el siglo IX hizo el primer prototipo de vuelo más o menos científico. Y eso hay poca gente que lo conozca. Solo se habla de los diseños de Leonardo da Vinci, pero eso ya estaríamos hablando del siglo XV. Y sin embargo, Infirnas ya lo hizo en el siglo IX. Y otros también, otros españoles que se lanzaban de torres intentando propulsarse y volar, y varios casos. Pero en el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Estos viajes interestelares, que habría que diferenciarlos de los viajes interplanetarios y de los viajes intergalácticos. Son distintos, ¿no? Los interplanetarios son los más cercanos a nosotros y los que podemos hacer, pero vamos, los interestelares son los que tendríamos que ir a alguna estrella cercana, y ahora lo comentaremos, y Sergio tiene ahí datos frescos recién salidos del horno. Y luego estarían los intergalácticos, que eso ya habrá que dejarlos para próximas generaciones. Pero en ese tipo de viajes interplanetarios, y sobre todo ya sabes que la obsesión del ser humano era viajar a lo más próximo que tienes, que era la Luna, ¿no? Y a la Luna ya ha habido personas dentro de nuestro país que idearon ya no solo prototipos para llegar hasta allá, muchas veces relacionados con la ciencia ficción y con la literatura de fantasía, sino prototipos científicos. Y en este caso hay que citar a una persona, por desgracia bastante ignorada por cuestiones políticas, que era Emilio Herrera.
Emilio Herrera, un granadino, que en el año 1935 inventó ni más ni menos lo que se llama la escafandra estratosférica, que él la llamó, que sería la escafandra astronáutica, la que luego sirvió para que en el proyecto Apolo los astronautas y también los cosmonautas, como no, porque está en el mismo diseño, lo pudieran llevar. ¿Por qué? Porque Emilio Herrera, que era un pionero de la aeronáutica, un piloto, militar, inventor, ingeniero, en fin, lo tenía todo. Pero coincidió en una época convulsa en la historia de España, que fue en los previos a la Guerra Civil. Cuando él inventa esta escafandra astronáutica, como así se ha denominado, estamos hablando de que él sabía que a ciertas altitudes, más de 22.000 metros, pues la gente tenía problemas de respiración. Él consiguió que en esa escafandra tú pudieras respirar perfectamente, que además tuvieras, por decir, una protección contra los rayos tanto ultravioletas como infrarrojos, que también son muy peligrosos a estas altitudes, que tuvieras micrófono para que tú pudieras comunicar también con tu base. Es decir, todo este tipo de cosas son las que les sirvió para que Estados Unidos, que ya estaba, en fin, pergeñando algún tipo de sistema, sobre todo de traje, ¿no? De traje protector, porque sabes que a esas altitudes hay radiaciones muy peligrosas para el ser humano, y se fijó en Emilio Herrera. Emilio Herrera no tenía ningún tipo de inconveniente en que los estadounidenses lo pudieran implementar en sus trajes, siempre con el copyright y con la patente suya, pero, ya digo, ocurrió lo que, por desgracia, hizo un retroceso a nivel cultural en España, que fue la Guerra Civil. Sí. Emilio Herrera era republicano convencido, hasta el punto de que, cuando él se tuvo que exiliar, fue presidente de la República en el exilio durante 2 años, desde 1960 a 1962, y puso una condición muy clara, porque ya para entonces la carrera espacial estadounidense estaba muy avanzada y querían que él participara de una forma activa por todos los conocimientos que él había atesorado y que había demostrado, no solo con esta escafandra, sino con otro tipo de artilugios para el mantenimiento y sostenibilidad de un astronauta a esas altitudes. Pero él puso una condición, y esa condición no se la admitió los Estados Unidos. ¿Y cuál fue? Él, cuando sabía que se podía ya crear una nave que pudiera alunizar en la Luna, él puso la condición, para que su ayuda fuera efectiva, que además de la bandera norteamericana se izara una bandera republicana. Y eso no lo va a aceptar. Por ahí Estados no pasaron Unidos. porque por entonces Franco también puso sus condiciones. Ajá. Y dijo que Emilio Herrera era una persona non grata. Una vez más, y por desgracia, se vuelve otra vez a demostrar que lo que no se valora es el talento. Este hombre tenía un talento de sobra, sino que se valoraban más las ideas políticas. Y las ideas políticas es lo que hizo que pasara al ostracismo durante muchísimos años. Qué historia tan curiosa, qué bárbaro. Y una cosa que ha dicho Jesús que me llama la atención, que es la distinción entre conceptos que ha hecho. Ha dicho, tenemos los viajes interplanetarios, los viajes interestelares y los viajes intergalácticos. Y no sé por qué me ha venido a la cabeza viajar en metro, viajar en cercanías o viajar en avión. O sea, es decir, podemos pensar en diferentes distancias, en diferentes escalas y en diferentes dificultades también, porque ya lo ha dicho Jesús, de los viajes intergalácticos de momento casi ni hablamos. Hay un escalón más, que es viajar entre universos. Ah, vale, Sí. es verdad. Pero bueno, todavía nos pilla un poco lejos. Sí, es una buena distinción. Yo creo que las distancias dentro de nuestro propio universo son gigantescas, muchas veces incluso se nos escapan a nuestra imaginación, y está bien traído esa diferenciación de distancias. Vamos a intentar centrar el tiro en viajes, en principio, interestelares, que es un poco lo que queremos en este programa, pero también tocaremos los intergalácticos. O sea, es, en este caso, ir más allá de los límites de nuestro propio sistema solar. De ¿no? nuestra Por propia ejemplo. estrella, efectivamente, que es el Sol. Estaríamos hablando de que el primer hito sería ir a Próxima Centauri, que es la estrella más cercana que tenemos, y a partir de ahí pues ir avanzando. Vamos a ver cómo es factible, cómo es posible. Hemos conseguido esto de alguna forma, evidentemente con humanos no, pero No, todavía no hemos llegado. Bueno, estamos muy lejos todavía. Yo creo que la sonda, creo que es la Voyager, que es la más lejana, de memoria te hablo, creo que estaba saliendo de la nube de Oort, me parece. No lo tengo muy claro, pero Por ahí andará. Por ahí andaba. Que sigue siendo nuestro sistema solar. También, Sí, a la vez sí, que pasas sí. el cinturón de Kuiper, en la nube de Oort, sigue siendo nuestro sistema solar, y eso que ya estamos en unas distancias increíbles, pero distancias que no tienen nada que ver con el año luz. Luego empezaremos ya con los años luz, ¿eh? O sea que aún así, dentro de esas distancias, son relativamente cortas en lo que se maneja en el universo. Por eso digo que hay que tener aquí esa capacidad de humildad, de abstracción, y darnos cuenta de que la Voyager y la Pioneer están donde están, pero que eso es como estar a la vuelta de la esquina en términos astronómicos. En tu manzana de
Vale, de exacto. edificio. Estás en tu manzana de No hemos edificio. salido del barrio Estoy todavía. empezando a sentir agujetas mentales. Me gusta. Vale, venga. Sigo escuchando, a ver. ¿Por No, dónde básicamente para hacer este hito, Sí. que como hemos comentado en muchos programas, que para la humanidad es fundamental salir del nido y salir de nuestro barrio, como estábamos comentando, básicamente lo que hace falta es mucha energía y mucho conocimiento. Pero al final todas las civilizaciones se basan en su capacidad de manejar energía. Y esto ya lo teorizó un científico, Kardashev, según la pronunciación del ruso que tenga cada uno, que Jesús nos va a explicar un poco cómo cuantificó él esa diferenciación de las civilizaciones, de cómo pueden utilizar esa tecnología para según qué hitos. Entonces, Jesús, si nos quieres iluminar. Bueno, él un poco especulaba, claro, evidentemente él sabía, ¿no? Intuía, no se podía demostrar, pero que había otro tipo de civilizaciones. O sea, sería muy asombroso, ¿no? Pensar que somos la única civilización inteligente, ya no solo en el sistema solar, sino en nuestra galaxia, no te digo yo, en los cientos de miles de galaxias que hay. Y él empieza a especular, dice, bueno, vamos a ver, vamos a crear como 3 tipos. Incluso habló de un cuarto, ¿no? Que luego comentaré, pero 3 tipos de civilizaciones en función de la tecnología que ellos pueden desarrollar a la hora de aprovecharse de los medios que le circundan. Bien. Entonces, muy bien, la civilización tipo 1 serían aquellos que tienen capacidad de aprovechar la energía de su planeta. O sea, aprovechar su planeta al máximo, no para autodestruirse, sino para sacar todo el beneficio y poder prosperar las distintas culturas o los desarrollos de vida que pueda haber en ese planeta. Nosotros no estaríamos todavía en esa civilización tipo 1, estaríamos en un 0,7 aproximadamente, porque a día de hoy no hemos sido capaces de aprovechar toda la energía que nos suministra nuestro planeta. Acordaros que hicimos un programa sobre el mar y el desconocimiento que tenemos del mar, que son, pues eso, 2/3 partes de este planeta llamado Gaia. Entonces, si somos capaces de hacerlo, tendríamos esa posibilidad de civilización tipo 1, pero también incluso para la posibilidad de conectarnos con otros planetas. De ahí que todavía en el siglo XXI tengamos tantas dificultades para ir a Marte o ir a Mercurio o ir a Venus. ¿Por qué? Porque no somos una civilización tipo 1, estaríamos en ese 0,7, se entiende, ¿no? Como inciso, yo creo que llegaremos a ser tipo 1 el día que descubramos realmente la fusión. La fusión nuclear es la que nos puede dar Claro, el salto. porque es una forma de combustible también para poder allí. Sí, Eso lo dice Michio Kaku. Dice que Sí. en 100 o 200 años, si no nos autodestruimos, llegaremos a una civilización tipo 1. Me gusta ese inciso que has hecho de si no nos autodestruimos. O sea, que hay muchos riesgos en el camino hasta llegar bueno, a... luego lo comentaremos, Ajá. evidentemente, porque cuando manejas un tipo de energía, como puede ser la fisión y la fusión nuclear, pues a veces que se te puede escapar de las manos y puede acarrear consecuencias funestas, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos un poco de los peligros que puede conllevar esto, pero también es verdad, como dice Sergio, que es el combustible del futuro para poder movernos a este tipo de distancias. Pero para eso necesitamos extraer toda la energía que nos proporciona nuestro planeta. Civilización tipo 2, aquellas que extraen la energía, toda la capacidad potencial que le da en este caso, su sistema solar. Ah, su sistema solar. Claro. O sea, tendríamos que llegar hasta Plutón. No, y pero sería la estrella. Tu estrella. Obtener la energía que puede proporcionarte tu sol. Ah, el Claro, Sol, vale. Creo que decías de todos los planetas. Estaba pensando Ponerle en- un cable gordo con Sí, enchufe sí, al sí. sol y de allí tirar. Pero ¿sabes? entiendo que también está el concepto de minar otros... La Luna, como hemos hablado aquí, Claro. por ejemplo, minar otros Es planetas, que, el Sol, claro, etcétera, etcétera. El poder sacar tu energía de ese Sol, Sí. y luego comentaremos, porque eso, el del tipo 2 es donde estarían las esferas de Dyson, que luego comentaremos un poco, Ajá. cuando cualquier estrella llega a su fin natural de energía, tienes que aprovechar esos residuos para que tú no mueras, porque nuestro planeta y la vida que hay en este planeta moriría si nuestra estrella principal muere. Claro. Pero antes de que muera tú la puedes extraer. Pero claro, extraer la energía de tu estrella significa extraer la energía del sistema solar Claro, que toda gira la alrededor energía de esa contenida en estrella. sistema solar. Aquí quiero hacer dos incisos. En un momento determinado yo trabajé en una empresa de biocombustibles y teníamos un técnico que me dio una frase que se me quedó grabada, y es que todas las energías, nosotros extraíamos energía de aceite usado y hacíamos combustible con aceite usado, aceite Vale. de cocina, ¿de acuerdo? Pero él me decía, al final todas las energías, todas son solares. No existe ninguna energía que no sea solar, porque todas dependen del sol. El viento, cualquier energía que dependa de un combustible fósil o CO2, todo viene del sol. Entonces, toda la energía, absolutamente toda, es solar. Y toda la energía contenida en el sistema solar viene del sol. Y para que nos hagamos una idea, el sol es 100 quintillones de veces más potente que nuestro mejor reactor nuclear. 100 quintillones de veces es una cifra que... Inasumible, inabarcable, que yo no me entra en la vuelvo a repetir cabeza. lo de siempre, que soy de letras, pues Ah. es que no soy ni capaz ni de soñar.
pero debe ser muchísimo cuando está ese ceros, dato. tú ponle ponle ceros ahí. ceros para Pero- aburrir. Y entonces, como bien decía Jesús, a nuestra escala es una fuente de energía absolutamente inagotable y que se agotará en un momento tan lejano en el tiempo que ya nos permitiría buscar una solución distinta. Con lo cual, el Sol es, en principio, la respuesta si queremos ser una civilización de tipo 2. Claro. Y luego estaría civilización tipo 3. Si la primera es la cantidad de recursos que tú puedes sacar de tu propio planeta, si la segunda es la cantidad de recursos que puedes sacar del Sol y todo lo que orbita alrededor del Sol, la tercera es aquella civilización ya casi inimaginable que puede sacar todo el provecho y toda la energía de su galaxia. En este caso, una civilización que pueda sacar provecho de la Vía Láctea, que es una pequeña galaxia dentro de la multitud de galaxias que hay. Pero poder extraer toda esa energía de la galaxia te permite también extraer todas las posibilidades para los viajes intergalácticos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo está en relación a esa capacidad tecnológica que tú tienes. Si eres capaz de extraer la energía de los cientos de miles de soles que componen esta galaxia, pues imagínate todas las posibilidades que tienes de combustible, o como lo llamemos, porque aquí ya las palabras se quedan cortas, a la hora de desplazarte a otras estrellas, pero siempre de tu propia galaxia. Por eso las civilizaciones de tipo 4, que son más inimaginables, son las que ya puedes moverte, o sea, sería extraer la energía de cúmulos de galaxias. Es decir, ya te puedes mover a otros niveles porque, por supuesto, ellos ya conocen ese tipo de civilizaciones, pues lo que para nosotros son especulaciones, como agujeros negros, como agujeros de gusano, en fin, como plegamientos del espacio y de tiempo, para estos es un juego de niños. Es decir, son civilizaciones tipo 4. Por lo tanto, hay que movernos en la civilización tipo 1, que es hasta donde podemos llegar, y estamos en ese proceso de desarrollo, ¿no? En ese punto omega que una vez os comenté de Teilhard de Chardin, donde vamos ascendiendo en nuestra escala evolutiva, pero la escala evolutiva tiene dos parámetros. Por una parte es la escala intelectual y moral y por otra parte es la escala tecnológica. Sabéis que la ciencia sin conciencia es ruina del alma. Es decir, de nada sirve que podamos avanzar a nivel tecnológico si al final nos convertimos en unos depredadores, si al final nos convertimos en unos lobos para nosotros mismos. Por lo tanto, la idea es que esto sea consensuado, que tenga un tipo de unión, vamos a llamarla interplanetaria o intergaláctica, para que el desarrollo sea común. Porque en el momento que entremos en guerras intestinas galácticas, que eso ya conocemos muy bien por las películas, pues al final el desarrollo no es completo. Entonces, lo que se busca también en este tipo de civilizaciones es que llegarán al final a una comprensión o una armonía, una especie de amor planetario, donde todos sí miremos por un bien común. Y al ser una civilización tipo 07 es porque todavía estamos más interesados en nuestras diatribas, en nuestras guerras intestinas, que en ese bien común, cuando sabemos que el planeta se puede desarrollar y sacar todo su provecho cuando todos, en un esfuerzo común, aunemos eso. Es decir, que seamos capaces, lo que es, por ejemplo, el clásico tópico del hambre, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya gente que se muera de hambre cuando el planeta tiene recursos suficientes para que no se muera de hambre? Bueno, cuando seamos capaces de pensar en ese bien común y extraer del planeta, sin esquilmarlo, los productos necesarios para que nadie muera de hambre, entonces es cuando avanzaremos un poquito más. A lo mejor ya estaremos en el 0,8. Cuando lleguemos al 0,1, todo esto que vamos a hablar de los viajes intergalácticos ya será una realidad. Todavía nos queda un pelín. A ver si lo que dice Michio Kaku, en 100 años todavía estamos vivos. Para curar todo este tipo de estupideces, cuando tenemos diferencias estúpidas entre los seres humanos, entre ya no te digo entre países, sino entre una provincia y una comunidad autónoma, lo que tiene que hacer la gente es mirar dónde está situada la Vía Láctea, que está en un cúmulo de galaxias que se llama la Niaquea, así de pequeñito, en un brazo del universo diminuto, y dentro de esa galaxia está nuestro sistema solar y nuestro planeta, que es un moco. Entonces, todo este tipo de historias, yo animo a la gente a que lo busque. Sí, ¿Dónde estamos mucho. situados? Miradlo. ¿Y qué somos? Nada. Absolutamente Una mota nada. de polvo. Una mota de polvo. Polvo de estrellas, Nuestra ¿no? Que decía Carl localización Sagan. en la galaxia no es especialmente buena. No. Estamos en los suburbios, por así decirlo. O sea, no estamos en pleno centro. No estamos en el centro, bien no. comunicados. No, estamos un poco a las afueras, con lo cual pues es verdad que las localizaciones muchas veces no tienen mucho sentido. Ahora, para que veáis cómo es relativo todo, ¿no? En la historia, en los avances. Esto que estamos diciendo ahora sería una herejía en el siglo XVI, ¿no? Y Totalmente. que costó caro tanto a Copérnico como a Galileo, como a Giordano Bruno. Es decir, ¿por qué se pensaba, para que veáis, digo, un poco, ¿no? Nuestra capacidad mental de cómo pensamos que somos geocéntricos, de pensar que el planeta era el centro del universo, que todo giraba alrededor, porque no se conocía nada más. Pero es que aunque no conocieras nada más, pensar que nuestro planeta minúsculo era el centro del universo, hay que ser muy pretenciosos. Bueno, pues esto es un poco lo que muchas novelas de anticipación
es lo que intenta reflejar. Cuando llega alguien con una cultura superior a nosotros, cuando llega una cultura es a todos los niveles, incluso en moral, es decir, lo primero que les llama la atención a los seres humanos, y esto es, por ejemplo, lo que hace, por ejemplo, en una obra que se llama El Micrómegas, ¿no? De Kepler, que es una obra muy curiosa, donde estos extraterrestres que llegan a la Tierra se quedan asombrados del egocentrismo del ser humano, pensando que ellos lo comprenden todo, que lo saben todo, cuando no tienen ni idea de nada. Entonces, lo que hace es una especie de abstracción mental y, bueno, y exponiendo también sus ideas astronómicas para decir, pobrecillo el ser humano, que se cree que es algo cuando realmente es una mota de polvo en el universo. Yo me estaba preguntando que si ya nos falta un poco de control, como habéis dicho, ¿no?, de nosotros mismos a la hora de explotar los recursos de nuestro planeta sin cargárnoslo y sin cargarnos nuestra propia civilización, ¿qué vamos a hacer cuando seamos capaces de pasar a esa etapa número 2 o número 3 que decía Jesús? ¿Para qué queremos tanta energía? Para mandar vídeos de gatitos. Pero es que en el fondo el objetivo del ser humano es expandirse. Y además nuestro objetivo es que este planeta tiene una vida... Nos queda mucho, pero que se va a acabar. Entonces hay que buscar otro vecindario para joder. Con perdón. Estas son las cosas que me empiezan a romper la cabeza, pero escuchando que viene ahora, que ya me han dicho Sergio y Jesús, que esto solo era el calentamiento. Vamos a seguir trazando la hoja de ruta para esa evolución de la que hablábamos, así que vamos a empezar a poner cacharritos sobre la mesa que os van a sorprender y os van a dejar alucinados. Ya sabéis que los cacharritos aquí siempre los trae Sergio Cordero, así que tú dirás por qué cosas ha traído aquí. Sí, bueno, por seguir un poco la escala que estábamos comentando, en el momento, como bien decía Jesús, que pasemos de una civilización tipo 07 a una civilización tipo 1, es decir, alguien que pueda tener todos los recursos de su propio planeta, vamos a ser ya capaces de hacer viajes interestelares, con puridad del término. Vamos a ser capaces de llegar a nuestra estrella vecina, en este caso Próxima Centauri, y el modo de cómo llegar lo más rápido posible, porque bueno, en teoría las sondas Voyager y tal, si le damos tiempo suficiente pueden llegar, pero lo que se intenta es que sea en un plazo más o menos razonable. Y aquí las mejores mentes pensantes de la humanidad han empezado a pergeñar cómo se puede realizar este tipo de viaje en un tiempo más o menos lógico, y tenemos una iniciativa que está apadrinada por Stephen Hawking, o que estaba apadrinada por Stephen Hawking, mejor dicho, que puede ser la que nos permita llegar a Próxima Centauri en un plazo más o menos lógico. Estábamos hablando de sondas que están impulsadas por viento láser. ¿Por qué? Por viento láser. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto está basado en el concepto de vela solar, ¿de acuerdo? Ajá. Al final, cualquier energía en el espacio, en el vacío, que pueda emitir algún tipo de onda o de partícula, te va a desplazar por el principio de empuje, ¿de acuerdo? Es decir, si un astronauta enciende una linterna en el vacío, le va a dar una mínima propulsión. Basándose en este concepto, se estableció el concepto de vela solar, que se ha probado y que se ha probado con éxito, que no deja de ser un filamento, perdona, mejor dicho, una vela, como podríamos tener la misma en un barco, pero desplegada en el espacio, de un material muy fino y a su vez que fuese muy resistente, ¿de acuerdo? Esa vela desplegada de un tamaño importante podría hacer que los protones del Sol, que fueran chocando contra ella misma, fuera capaz de impulsarla y de moverla. Como no tiene ningún tipo de rozamiento en el vacío, esa aceleración sería creciente y ascendente, y aquel soporte que estuviera pegado a la vela solar, que en este caso habría que intentar que fuese una máquina o una sonda del tamaño mínimo posible para que tuviera el menor peso posible y el menor rozamiento posible y pudiera tomar, por tanto, la mayor velocidad, pues se moviese exponencialmente. O sea, como la vela del barco, pero en lugar de pensar en el viento que tenemos aquí, es con los rayos del sol. Pero has dicho viento solar. Protones serán fotones. Fotones, disculpa, vale. He dicho protones y son fotones, correcto. Gracias por la corrección. Entonces, el concepto inicial era eso, una vela, que era una especie de material de aluminio, en el cual con los fotones solares se iba a desplazar automáticamente gracias a ese empuje y va a ser una velocidad creciente que llevase una carga, en este caso una sonda, una mini sonda, lo más rápido posible. A este concepto se le dio una vuelta y, como os digo, Stephen Hawking, entre otros,
pues vieron que había una posibilidad más rápida que no confiar en los fotones del Sol. Y es directamente tener un impacto desde la Tierra a través de cañones láser. Es decir, ¿Cómo pensaba este señor? Una máquina de pensar, gente- imaginación. todo el día. Qué bárbaro. gente que nos saca mucha evolución por delante. A ver, cañones láser. Sí, cañones láser que Sí. fueron apuntando a esas velas, Ajá. y digo velas en plural porque no sería una sola nave, sino serían cientos de sondas que desplegarían sus velas y con esos cañones les iríamos dando un empuje. De tal modo que al tener toda la energía necesaria o toda la energía de nuestro propio planeta, tendríamos capacidad para infinitamente apuntar al cielo con esos cañones láser y podríamos desplazar este tipo de sondas a una velocidad cercana a un 10% de la velocidad de la luz. ¿Vale? Que ya es. Estamos ya en términos razonables. Es un acelerón que te pega, que te va muchísimo, contra la 30.000 pared. kilómetros. Sí. Estamos ya en tiempos razonables para poder llegar a esta estrella, como digo, que es Próxima Centauri, en el plazo aproximadamente de unos 20 años. Ajá. Vale, Bueno, o sea, es un tiempecito, sí, claro. Hombre, pero... para que veáis una comparación, porque eso es bueno también para los oyentes, con la Voyager, a la velocidad que va la Voyager para llegar a Próxima Centauri, que sabéis que está a unos 4,2 años luz, ¿sabéis cuántos años tardaría? ¿Cuánto? 72.000. Y es verdad que lleva ya unas décadas, ¿eh? O sea, que veo que le... Entonces, ¿veis la comparación, no? De Sí, sí, no, 72.000. sí. No, me hago muchas preguntas, ¿no? Que es cómo se puede viajar a esas velocidades un ser humano si sería capaz Va de... al tran-tran, va un poco... Y luego es que hay que ponerle unos frenos De gordos a momen- eso. Porque... Ahora vamos a eso. Vale, de vale, vale. momento, Vale. no somos capaces de desplazar grandes masas, Sí. sino todo lo contrario, teníamos que apostar por microsondas lo más pequeñas posibles, ¿de acuerdo? Y tenemos algún inconveniente. El inconveniente uno y principal es que no sabemos frenar. Ah, vale, pues entonces espérate porque tenemos un problema. No sabemos frenar, no sabemos cómo invertir esa velocidad acumulativa que estamos tomando. Somos capaces de tomar mucha velocidad, pero no sabemos frenar. Pero es que hay un inconveniente 2. A ver. Imaginaos que, por desgracia, pasamos cerca o muy cerca Sí. de un planeta habitado. Tú empiezas a ver unos cacharros que vienen a una velocidad brutal. Aunque tengan una mínima masa, el impacto contra cualquier atmósfera o contra cualquier Lo masa destrozas, claro. sería como un bombazo nuclear brutal. Entonces, igual estamos declarando la guerra a civilizaciones alienígenas sin quererlo. Claro, pero tienes que calcular bien que en el trayecto y el tiempo que No somos tarda esa capaces. nave, claro, no haya nada por somos medio. capaces de calcular tanto a día de hoy como para que nada se te cruce en el medio. Por eso hay que enviar muchas no volverán, Me encanta. muchas se perderán y muchas llegarán a su destino. Pero como tengamos la mala suerte de cruzarnos con alguien de por medio, le estamos declarando la guerra. Sí, bueno. Porque es un pepinazo que le estamos mandando con la mejor de las Serán varias intenciones. declaraciones de guerra. Sí, que claro, tendremos al cabo de claro. Bueno, a unos lo cuantos mejor, siglos. no llega a ser declaración de guerra, porque te lo cargas y fuera. Es como No, hombre, si a ver, matas si una es mosca. una civilización tipo 1, tipo 2, se Claro, cargan depende de con quién te cruces. prácticamente. Claro, como eso es, como se te las cruces cargan. con alguien primo de Zumosol, Que esté preparado. civilización nivel 3, que le llegue el pepinazo y lo puedan devolver. Como sean los Klingons. Atémonos los machos. Como sean Klingons, la hemos liado. Atémonos los machos. Vaya. Entonces, todavía el concepto está un poco por pulir, pero definitivamente este es un riesgo que vamos a correr. Si estamos solos en la galaxia, muy bien. Si no estamos solos y tenemos la mala suerte de cruzarnos con algún vecino, no va a ser el mejor nivel de presentación que lleguemos. Es que me encanta, es como cuando. Tú analiza esto, es como cuando se descubrió la rueda y le pusieron ruedas a una cosa y dijeron, hostia, pues ya se mueve. Pero, ¿y ahora cómo frena? Claro. Bueno, tú tienes ruedas. Sí. Pero Sí, cuando llegues al mar. Sí, Claro, sí, pues eso, con los pies. contra una piedra. sí. Jugar. Sí. Es un problema. Entonces, Se llama aceleración. para que veáis las limitaciones que tiene una civilización de tipo 1 en la escala Kardashev o Kardashev, para poder todavía conquistar sus, digamos, estrellas cercanas. Todavía seríamos el preescolar de las civilizaciones interestelares. Tenemos que ir, si queremos movernos con cierta capacidad y seriedad, tenemos que ir al tipo 2. Tenemos que ser una civilización de tipo 2 y al menos poder obtener toda la energía de nuestro Sol. Detalle, Sergio, en esto que estabas comentando, ¿no? De las velas propulsadas por los fotones, por el viento solar, en el fondo se está basando en una vieja teoría de Johannes Kepler en el siglo XVII, ¿no? Antes, cuando os contaba lo de micromegas, la obra es de Voltaire, pero basada en las teorías astronómicas de Kepler. Y Kepler ya decía, ya intuía en aquel momento, acordaros que estamos hablando del siglo XVII, que lo que se genera por parte del Sol es un efecto de presión solar, porque él se dio cuenta un poco cómo los cometas, cómo se desplazan siempre la cola del cometa en la dirección opuesta al Sol,
Y esa propulsión, que sería la fuerza de repulsión, es lo que le permitió a él intuir que evidentemente si pudiéramos salir al espacio tendríamos que buscar esta energía que gratuitamente nos proporciona el Sol, que en el fondo es en lo que está basado estas velas solares, con diferencia de las velas de plasma, que también tiene su gracia, ¿no? Pero bueno, que me refiero que se está basando ya en principios astronómicos que Kepler ya barruntó en su momento. Y aquí hay un concepto que, como decía, habéis adelantado antes y que quiero ser capaz de entender. Ya me han avisado, esto da para un programa, a ver si somos capaces de llegar a ello, que es la esfera Dyson. Lo ha mencionado antes Jesús. ¿Qué es la esfera Dyson y qué tiene que ver con todo esto? Bueno, lo va a explicar Jesús, Vale. pero básicamente es el mejor modo, nuestra mejor aproximación que tenemos a día de hoy para obtener ese nivel 2 dentro de la escala Kardashev y ser capaces de obtener, si no toda, una gran parte de la energía del Sol, aunque con una fracción de un 10% de la energía del Sol ya daríamos un salto evolutivo brutal en nuestra capacidad para el viaje interestelar. Pero bueno, la esfera de Dyson, en su conceptualización, que ahora va a explicar Jesús, el fin último es obtener, si no el 100%, un porcentaje muy elevado de toda la energía que es capaz de producir el Sol, que como hemos dicho es muchísima. Sí, fíjate, yo esto lo leí hace tiempo. Tengo un libro de estos que está sobeteado, ¿no?, de tanto leerle, que se llama Los próximos 10.000 años, ¿no?, de Adrian Berry. Y lo que él establece, fíjate, es un libro de los años 70, ¿no?, ya tiene sus añitos, pero él establecía, dice, bueno, ¿qué pasaría, ¿no?, si la humanidad fuera desarrollándose de aquí a 10.000 años? Y una de las, bueno, y establece muchísimas hipótesis, siempre basadas en la ciencia de aquel momento. Y me llama la atención escuchar lo de la esfera de Dyson. Dyson tiene que ver con un astrofísico estadounidense, Freeman Dyson, que en los años 60, ni más ni menos, ya estableció una posibilidad de esta civilización tipo 2 para aprovechar toda la energía posible de su estrella, suponiendo que la estrella poco a poco va languideciendo y que por lo tanto la vida en ese planeta también va languideciendo. Entonces, él se le ocurre una idea teórica, pero que puede ser factible si tuviéramos la tecnología para hacerlo. Y es crear alrededor de nuestro Sol, de nuestra estrella, una especie de esfera hueca, ¿sabes?, que la protegiera. Claro, con un diámetro por lo menos hasta donde llega la órbita de la Tierra. Quiere decir que dentro de esa esfera hueca estaría metido Mercurio y Venus, ¿vale? Pero bueno, con esa esfera, claro, el problema es cómo creas esa esfera Hombre, hueca eso hay que echar ahí yeso. para aprovechar Vamos. eso. Él hablaba de desmantelar el planeta Júpiter. Fácil también. Es algo fácil, ¿no? Ahora hay una evolución de eso. Ahora hay una evolución. Hay una evolución. Estoy hablando de este libro. Desmantelar Júpiter no es una buena idea, Sí, que nos sí, pero es protege, incluso que nos protege de los Júpiter cometas. y Saturno y Urano de y los Neptuno, meteoritos. tampoco llegas a tener Hostia. la masa crítica suficiente para crear una especie de esfera Dyson alrededor de nuestra estrella. Porque tiene que tener, acordaros, Una cosa muy ese grande, diámetro claro. exagerado. Pero es cierto que si tú la creas es una especie de horno microondas donde toda esa energía queda reflejada. Hay una temperatura excesiva. O sea, Hay que ventilar eso, porque Claro, claro. ventílalo. Claro. Habría una temperatura de más de 125 grados, pero bueno, habría... No, viene mal. Luego hay un problema también de gravedad. Tiene que girar, tiene que moverse para que también nos podamos mantener sujetos a nuestro planeta Tierra y Claro. no salir despedidos. En fin, hay un montón de problemas técnicos. Pero técnicamente lo que plantea la esfera Dyson es que no solo que nosotros seamos capaces de construirla, que él sabía, vamos, tanto Dyson como Adrian Berry en este libro que os acabo de comentar, sabe que es imposible, en las próximas generaciones no lo vamos a ver. Pero, y aquí viene lo interesante, gracias a nuestros observatorios astronómicos, si somos capaces de detectar una estrella que tenga anomalías a la hora de emitir su luz, que sea como un tipo de pulsar, pero que no sea un pulsar, que es un tipo ya de estrella que conocemos, a lo mejor es que esa civilización tipo 2 ha creado una esfera Dyson alrededor y lo que nos está llegando son los impulsos electromagnéticos y lumínicos de esa estrella. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos la prueba indiscutible, si siguiéramos la pista, de que estaríamos ante una civilización tipo 2. De hecho, esto o sea, Ya recuerdo que ha sucedido. Y ahora os Sí. comentaré lo de la estrella Tabi, en fin, y los últimos descubrimientos astronómicos, donde hay estrellas que se están comportando de una forma muy anómala, emitiendo pulsos regulares cada cierto tiempo, tanto su luminosidad, imaginaros que tiene un 80% y luego baja un 20% de forma
extrema y sin ninguna razón aparente, pero que parece que obedece a un comportamiento inteligente. La única explicación, hasta el punto de lo que nosotros podemos comprender a día de hoy, es que a lo mejor hay una estrella Dyson alrededor de esa estrella y por eso está emitiendo estos pulsos electromagnéticos y lumínicos de una forma tan irregular y tan anómala. Entonces sería como la pista a seguir, imaginaros, de una especie de investigador intergaláctico para descubrir civilizaciones inteligentes. Pero no termino de entender muy bien esto. O sea, tú coges y encierras tu estrella dentro de una mampara gigantesca de metacrilato transparente en el que tú tienes controlada la cantidad de energía de la estrella y tú abres y cierras esa compuerta en función de lo que tú quieras obtener de la estrella. Como un invernadero. Claro, como un invernadero. Exacto. No sería, vamos a ver, hay varias concepciones. La que ha dicho Jesús es la original, por así decirlo, y a partir de ahí han ido postulándose nuevas mejoras, ¿vale? Digamos que ha habido esferas Dyson 2.0, 3.0, etcétera. La última, que yo es la que os vengo a comentar, es la que se llama el enjambre Dyson. Esto lo vamos a complicar más. Vamos a por ello. Venga, va. El enjambre Dyson. Vamos. Sí, porque antes está la membrana Dyson, que el enjambre es un paso más. Ajá. Porque lo de la esfera es lo que decía Sergio, es la parte prehistórica. Esto ya es para párvulos. Ahora vamos a la universidad. Yo vengo a presentaros el enjambre Dyson, que es una evolución de la esfera. La esfera tiene algunos inconvenientes, que era, en principio, Sí, tenía que ser... algún problemilla le veo. Algún sí. inconveniente Sí. tiene, Alguna y cosita. ya que lo hacemos, vamos a hacerlo bien. Ajá. Entonces, en lugar de hacer una esfera tan grande y tan compacta, que puede tener problemas orbitales y puede tener cualquier choque con un cuerpo extraño, que no olvidemos que en el universo están circulando en todo momento Pasan cosas. cometas y todo tipo de cuerpos celestiales que son errantes, bueno, pues esto lo podemos evitar si en lugar de hacer una esfera compacta, hacemos un enjambre de paneles orbitales, ¿vale? Lo que haríamos sería como paneles fotovoltaicos alrededor del Sol, pero con una separación entre ellos. Para dejar un poco de aire, como antes. Para, Vale. sí, bueno, Sí. Que no sea una masa no es completamente cerrada. compacto, ¿vale? Sí. Entonces serían, habría que hacer unos cuantos, si los paneles que hiciéramos, que serían unos paneles solares parecidos a los que tenemos en la Tierra, pero imaginaos de 1 kilómetro cuadrado de extensión, habría que hacer 30 billones, cosa que, bueno, que son unos pocos. Vale, sí. Aparte con la dificultad de que hay que hacerlos que no requieran reparación y que no requieran mantenimiento. Ya está esto complicado. Con lo cual, el formato más sencillo sería hacer un espejo, ¿vale? Un espejo plano que pudiera reflejar ese calor y que luego tuviéramos unos colectores de energía termodinámica, como los que ya hay en la Tierra, ¿Ya? para poder recoger esa energía. Escucha, que está llamando espía. No, le estoy poniendo un WhatsApp a Elon Musk. Eso, que se ponga. Supongo que estará en ello ya. Supongo que sí. Conclusión, es más fácil desmantelar el planeta Júpiter. Sí, sí. No, bueno, bien. es que lo gracioso de esto es que lo de Júpiter también se quedó atrás. Ahora las nuevas teorías apuestan por devastar Mercurio directamente. Ah, bien. Sí, bueno, sí, pues porque nos pilla más cerca, Sí, básicamente. pero tiene menos materia prima, tiene Sí, menos chicha. pero parece ser que tiene bastante metal. Entonces la gente ya está valorando erradicar mercurio y utilizarlo como fuente Esto no de va a materia acabar, prima no va a acabar para bien los esto, espejos, los 30 billones no va de a acabar espejos que bien. necesitamos para el No enjambre. va a Vamos a ver, acabar vamos a ver. bien, no va a acabar bien. Digo yo, Digo yo. que cuando están puestos ahí y la gravedad funciona de una manera tal, si tú quitas un planeta de su órbita, a lo mejor a la Tierra la lías un poco parda. Que va, nos pilla muy lejos. No, O sea, la Tierra no nos tiene que afectar. No, tienes razón. No sé, Aparte, ¿no? con Hay un una, equilibrio. hay una armonía planetaria, hay una armonía en el universo que si tú quitas una pieza, yo creo que esto es como una partida de ajedrez, ¿no? Esa pieza tiene consecuencias en las piezas adyacentes. Claro. Es cierto que a nivel astronómico hay gente que dice que si tú desmantelaras el planeta Júpiter, como está tan lejos de nosotros, no afectaría. Pero eso es a nivel teórico. Se sabe que a nivel práctico va a afectar, porque cada cosa tiene sus consecuencias. Entonces, cada acción tiene su reacción, ¿no? Claro. Entonces, con total seguridad que afectaría, y mucho más Mercurio, que nos pilla mucho Claro. más cerca. Es que hablabais de Júpiter, pero Júpiter a lo mejor no te afecta gravitatoriamente, pero Júpiter está puesto ahí y se está comiendo meteoritos que si no impactarían en la Tierra uno detrás de otro. Es una no, capa de defensa. es una capa de O sea, a defensa. nivel técnico, esto Está pensado para que esto es un se dé esguince de una mental, manera. totalmente, lo que estamos hablando. Pero es un esguince mental teórico y matemáticamente posible. No, pero es la Está bomba, muy es la estudiado. bomba. De Está muy hecho, ya estudiado. se ha planteado también cómo se haría, cómo se fabricarían esos paneles que se fabricarían en la propia superficie de Mercurio y se mandarían al Sol no mediante cohetes, sino mediante un cañón rail. ¿Qué es un cañón rail? Pues un cañón rail es como una vía de catapulta, tren. por así decirlo. Es una catapulta, pero que es electromagnética. Ajá. Imaginaros una tubería grande que Sí. electromagnéticamente, como si fuera una pistola, se utilizan pulsos electromagnéticos para mandar algo rápidamente hacia el espacio. Como Mercurio tiene una masa bastante pequeña y no tiene una atmósfera tampoco muy densa, se podría mandar directamente esos paneles solares plegados que luego se desplegarían como un origami y se pondrían en órbita del Sol.
Yo solo le veo un fallo a todo este plan y es que has dicho que, bueno, aparte de todo, le veo muchos fallos, ¿no? Pero el más grande es paneles que no necesiten reparación. Sí. Eso el ser humano no. Ya. Bueno, no pues somos ahí capaces. estamos poco a poco Luego en ello. tiene que haber también un trabajo de fontanería, tiene que haber un trabajo de saneado y eso hay que... No, estamos poco a poco en ello y, como bien ha dicho Jesús, se ha teorizado. Todavía Ya, estamos muy claro. lejos de la capacidad Ya. práctica, por supuesto Pero que no, sí. no hay ningún proyecto plausible que yo esté- creo- No, yo y creo te que voy a todavía explicar no. por qué no. Para hacer este tipo de infraestructura se necesitan gobiernos que piensen en siglos y en milenios, no a la próxima elección. Ya. ¿Vale? Ni... O sea, esto no va a empezar el martes. Por desgracia, con la capacidad política que tiene el mundo actualmente, se requiere una visión mucho más global a nivel de humanidad y de concepto, pues eso, dentro de un milenio o dentro de varios siglos. Y a día de hoy, nuestros políticos, por lo menos los que tenemos en España, y creo que los demás no son muy distintos, piensan en la próxima elección, Eso no es. piensan en otra cosa. Con lo cual, necesitaríamos que la humanidad tuviese un movimiento unívoco y digamos, a la par para poder avanzar en esta línea y poder pues dejar de ser lo que somos, que es pues estamos por debajo de la escala 1 por algo, porque todavía no hemos sido capaces de alinearnos todos a la misma dirección. monos sin pelo. Pero la capacidad Somos- técnica, dentro de que hay una dificultad, la tecnología como tal estaría disponible. O sea, no es una tecnología tan disparatada. La aplicación práctica es compleja, eso sí es verdad, pero no necesitamos descubrir tecnologías muchísimo más avanzadas de las que tenemos. O sea que, digamos, el concepto es posible, es viable. Pero Sí, pero te falta un dato que es significativo. ¿Cuántos años se tardaría en hacer una esfera de Dyson? No, por supuesto. Es que se está hablando de 40.000 años en la primera etapa. No. Ahora se ha reducido, ya no son 40.000 años. Yo tengo un dato que es mucho más optimista que ese, y es en una década. Y te explico cómo. ¡Jo, vaya diferencia! ¿Cómo hemos acortado plazos? En Madre una mía. década, A ver, Te cómo va explico esto. cómo. Con el crecimiento exponencial, lo hemos hablado muchas veces, la ley de la fuerza exponencial es potentísima. Empezaríamos poniendo un panel solar en órbita, esa energía del panel solar de Mercurio haría un segundo, esos 2 harían 4, esos 4 harían 8, 8 harían 64, Cada vez 64, más rápido. 128, estaríamos duplicando. En unas 60 duplicaciones llegaríamos al billón de paneles solares que necesitaríamos. Y el tiempo necesario para esas 60 duplicaciones, estamos hablando de una década. A mí me gusta mucho Sergio Cordero porque lo ve todo muy fácil. no, es que tengo una duda. O sea, vamos a ver, tú colocas paneles fotovoltaicos. Sí. Perfecto. No son fotovoltaicos, Como si lo que fueran. son reflectivos. Vale, son como espejos gigantes que van a dirigir la capacidad solar a un colector termodinámico Vale. que es el que genera la Ah, energía. Ese es- no ese- son fotovoltaicos. Vale, esa es la duda que tenía. ¿Cómo recoges la energía? ¿Qué haces Claro. con ella? No. ¿Tiras Tú un la cable estás, largo? la estás guiando, que es el mismo concepto que hay en la energía termoeléctrica aquí en España, en varios sitios de Almería, y en Estados Unidos hay también un montón de infraestructura de este estilo, en la cual los espejos de forma parabólica redirigen la luz del sol normalmente es un motor Stirling o un evaporador que a su vez mueve una turbina y se genera energía. Bueno, pues sería un concepto parecido, que directamente no genera la energía, sino que deriva esa energía fotovoltaica a un colector que es la que lo genera. ¿Y el colector este dónde lo ponemos? En el entorno de Mercurio. Ah, Claro. Vale. En el mismo entorno, para que esté cerca. Vale, vale. Entre Mercurio y Venus ya. Al principio necesitas Afueras de Venus. Al principio necesitas desviar toda esa energía a Mercurio Sí. para que se genere la propia infraestructura. Ajá. Es decir, tú necesitas tanta energía como genera la esfera de Dyson para generar la esfera de Dyson. Esto ya me ha roto la cabeza del todo y ya no entiendo cómo lo ves tan fácil. No, es fácil porque se puede hacer. O sea, teóricamente. Lisa, la en esta capacidad casa estamos. cumplimos las leyes de la termodinámica. Esto me Se recuerda lo puede- de se la puede pirámide de Egipto, ¿no? La de Keops, que decía, ¿cómo se construye la pirámide de Keops? Dice, pues con una rampa. Dice, bueno, hace falta más piedra para la rampa que para la propia construcción de la pirámide. Pues aquí algo parecido. Algo sería parecido, sí. Pero definitivamente la esfera de Dyson es nuestra mejor opción para llegar a dominar toda la energía del Sol. Y realmente, vuelvo a repetir, parece un sistema complejo, pero lo que estamos hablando es sencillo. Unos espejos que orbitan al Sol y que redirigen su energía a un colector. Sí, En fácil. realidad, la teoría es sencilla. Sí. Ahora, ponerlo en práctica es verdad que nos va a costar. Y Algún nos tiempo va a costar- llevar, sí. Y Yo nos va a creo que costar más de una ponernos de Un acuerdo. poquito más de una década yo también Ha sido apuesto. muy generoso, Sergio. La teoría es eso. De todos modos, tened en cuenta que nosotros no necesitaríamos, como he dicho al inicio, recolectar toda la capacidad que tiene el Sol, que es muchísima, sino un porcentaje pequeño. Con que solo tuviéramos una capacidad de un 1%, ya nuestro salto evolutivo sería brutal. Pero con un 10% ya estaríamos en condiciones de tener la energía necesaria para hacer viajes interestelares como es debido.
con frenos, con giros y con llegadas a... Aire acondicionado. Todo. Exactamente, con todo lujo y con todo detalle. Y como bien ha dicho Jesús, estamos intuyendo en varios puntos de nuestro sistema solar, perdón, en nuestra galaxia, que existen esferas de Dyson, o sea, que están ahí. El concepto puede mostrarse. Y yo creo que Jesús ahora nos puede explicar un poco dónde se ha intuido también. Yo conozco dos avistamientos, vamos a llamarlo, de posibles esferas de Dyson en función del comportamiento que tiene su estrella. Una estrella estaría dentro de nuestra galaxia, solo está a 440 años luz, solo, Está ahí al lado, está para... Y ese comportamiento anómalo se descubrió relativamente hace poco, en junio del 2019. Y lo que se descubrió fue que perdía esa estrella el 70% de su brillo y que volvía otra vez a la normalidad 48 horas después. Está claro que esto era algo muy anómalo y que esa bajada o subida de intensidad obedecía que algo opaco se pone en medio, claro. Estaba alrededor de esa estrella y que podía producir esto. Por lo tanto, se estableció o se intuyó que podía ser una esfera de Dyson. Unos cuantos años antes se había descubierto algo parecido, pero en este caso mucho más lejos. Ya no estaría en nuestra galaxia, estaríamos hablando de la constelación del Cisne, a 1200 años luz, ni más ni menos, que es lo que llamaban la estrella de Tabi. La estrella de Tabi la bautizaron como la estrella más misteriosa de todo el universo encontrado hasta ese momento, a pesar de que esta, que se ha encontrado en nuestra propia galaxia, todavía es mucho más misteriosa. Pero la estrella de Tabi, cuando se descubrió por astrónomos del departamento de Luisiana, ¿no?, del observatorio de Luisiana, llegaron a una conclusión para mí bastante llamativa. Bueno, la bautizaron como de Tabi, por eso, porque uno de los astrónomos que estaba implicado en este avistamiento así se llamaba. Dice que parpadeaba y se oscurecía de una manera nunca vista antes. Es decir, el hecho de que perdiera este brillo con esta intensidad y además de una forma tan cronométrica es porque también algo opaco había alrededor de ella que le permitía hacer como impulsos de luz, ¿no? Y se intuye, claro, fíjate que estamos hablando ya de 1200 años luz. La que está más cercana a nosotros, que es esta que se ha descubierto, es la que nos puede dar muchísimas más pautas si estamos en contacto con, pues imaginaros, pues a lo mejor polvo cósmico, que es lo que podría explicar todo esto, que estuviera rodeada esa estrella de este polvo cósmico, son especulaciones, o sencillamente que estaríamos ante una auténtica civilización tipo 2 o tipo 3 que está manejando su estrella a su antojo y que ese tipo de energía la están desarrollando al 100%. Y de forma indirecta nos están dando pistas, indicios de que esa civilización en nuestra propia galaxia está desarrollándose a esos niveles tecnológicos de tipo 2 según la escala de Kardashev. Bueno, pues podría ser. Desde luego, todo lo que vamos descubriendo a nivel astronómico nos hace replantearnos todo lo que sabíamos anteriormente. Esto lo hemos dicho más de una vez en cuestiones de historia y arqueología y de antropología. Cada descubrimiento nos hace replantear los descubrimientos anteriores. Bueno, en cuestión astronómica es mucho más avanzado todavía. Ahí sí que nuestra capacidad cerebral tenemos que dejarla a nuestro aire y sobre todo tener tolerancia en nuestras neuronas para que se expandan y se desarrollen a la hora de intentar explicar y comprender muchos de estos descubrimientos. La estrella de Tabi, o la estrella que se ha encontrado en nuestra Vía Láctea a 440 años luz, nos están indicando de que posiblemente haya civilizaciones de un alto grado de desarrollo, no de tipo 1, que ni siquiera nosotros llegamos todavía, sino de tipo 2 o posiblemente de tipo 3. Otra cosa es ponerse en contacto con ellos. ¿Cómo? Entonces ahí sí que hay que inventar cosas que puedan superar la velocidad de la luz, lo cual a día de hoy sería un imposible físico, porque no hay nada que supere la velocidad de la luz. ¿O sí? ¡Oh! ¿O sí? Oh. Bueno, oh. A ver, entonces, por recapitular. Vaya hype. Vamos a ver. Tenemos... Desmantelamos Júpiter o Mercurio para sacar mucha piedra y hacer una bola alrededor del Sol. Sería, ¿vale? Bueno, sí, con un cañón rail ¿sí? y luego unas velas para aprovechar viento láser. Paneles fotovoltaicos, paneles que fotovoltaicos. No necesiten reparación. Joder, que son muchas Ni cosas. mantenimiento. Ni mantenimiento. Vale, la lista de tareas está... que ¿nos queda algo más? Hombre, Que claro, hayamos si no hemos mencionado. empezado siquiera. Ah, que no. Ahora hay que empezar a plantear cómo empezamos a viajar por... Ya. No, pero tú lo has dicho antes, ¿no? Echamos ahí para adelante con el láser a alta pero velocidad ¿cómo y lo empezamos que a viajar pillemos en medio- nosotros? De momento estos son unas sondas para ir sonda. explorando el Nosotros territorio. no vamos en las sondas. No, nosotros no podemos ir a la sonda. Ya te he dicho que que no frenamos, que tienen que tener muy poca masa y yo después del confinamiento No, estoy tremendo. sí, o sea sí, sí, que no, todavía nos pilla un poco lejos. ¿Y cómo
viajamos entonces? Bueno, vamos a empezar a poner la infraestructura necesaria y vamos a empezar por el principio, por viajar por nuestro propio sistema solar, que todavía no lo tenemos muy También controlado. También es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, hay también buenos conceptos y nuevas ideas que ya hemos esbozado en algún programa anterior. No sé si os acordáis del ascensor espacial, cuando estuvimos comentando el ascensor espacial. Recomendamos escuchar, si no, el episodio. Bueno, pues ya tenemos un sucesor del ascensor espacial. Sin haberlo construido, ya existe un concepto nuevo que es muy atractivo y muy interesante, y es el concepto de la grúa espacial o gancho espacial. A mí me gusta más. Para subir nosotros, dices. Sí, Como para- marketing falla. Para poder viajar de modo muy sencillo y muy económico a través de nuestro sistema solar. Recordamos, así a modo súper rápido, el porqué del ascensor espacial. El concepto que tenemos para salir a órbita a día de hoy con cohetes es carísimo, es peligrosísimo y es poco eficiente, porque el 95% de la carga es combustible y solo el 5% es carga útil. No es eficiente para llevar cuestiones a órbita grandes, sino que solo podemos llevar minucias, pacotilla, por así decirlo. Y si queremos hacer infraestructura real, orbital y a nivel interplanetario en nuestro propio sistema solar, necesitamos un sistema que sea mejor. Ese sistema que sea mejor, comentábamos que podría ser un ascensor espacial, que fuese una estructura que estuviese en el ecuador de la Tierra con un cable kilométrico y un contrapeso en la órbita, de tal modo que pudiéramos hacer trepar por allí un vagón que llevase cuestiones a la órbita directamente, pero después de ese programa han pasado muchas cosas y ha habido gente pensante que ya está... Esto ha sido estas semanas, Espi. Ya. Vale. Bueno, Por lo menos- si queréis hacer una idea mental de cómo es el ascensor espacial, aunque la peli es un poco pluf, es Ad Astra cuando empieza, ahí tenéis la imagen, Ad Astra, la de Brad Pitt, la imagen del ascensor espacial. Vale. Por si lo queréis ver. ¿Y qué es lo que han inventado estos días, dices? No se han inventado ahora. Es un concepto que me gusta a mí poner encima de la mesa ahora, pero ya existía, ¿vale? El concepto es el concepto de grúa espacial Grúa o espacial. gancho espacial. Vale. Qué mal suena ¿Vale? eso. ¿eh? Suena Ya, es mal, que le ¿verdad? falla el marketing. Yo no pero me si lo monto en escuchas una- en en inglés, una grúa. es otra cosa. Ah, En inglés claro. es Skyhook. Ah, eso como suena el de mejor. Karim Abdul-Jabbar. Como el gancho, Skyhook. efectivamente. Suena Entonces es otra cosa. A mí me Pero han bueno, ganado. como nosotros Vale, somos ya. de aquí de la Tierra, gancho espacial, grúa espacial o correa espacial. Esas tres acepciones se ¿Y podrían... esto cómo va entonces? A ver, Bueno, plantamos pues ahí. esto, a ver, el concepto sí lo soy capaz de transmitir A para ver. que lo visionéis. Imaginaos un ascensor espacial, Sí. pero en lugar de estar anclado a la Tierra, directamente está en órbita y lo hacemos girar. Vale. ¿Vale? Entonces va girando alrededor de la órbita, es una correa, una cadena o un cable muy grande con un contrapeso y con una infraestructura al final, que sería el aterrizaje y despegue, ¿vale? Como un poco el ascensor espacial, el mismo concepto, pero orbitando. Y a la vez va girando, Ay, Dios. ¿vale? Vale. Entonces, en una parte de la rotación del giro, la infraestructura entra dentro de la atmósfera. Sí. Y sale. Entra dentro de la atmósfera y sale. Entra dentro de la atmósfera y sale. ¿Vale? El concepto sería aprovechar que entra dentro de la atmósfera para acoplar una nave. Ahí cargamos. Cargamos ahí. Sí. Y cuando va saliendo, como tiene esa fuerza orbital parabólica, la sacamos despedida. Como una onda, entonces, ¿no? Como una onda, como Vale. una catapulta. Sí. Algo así sería, ¿vale? Sí. Algo así vendría a ser. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Pues tiene la ventaja fundamental de que eficientemente, a nivel energético, es mucho más eficiente que el ascensor espacial, es mucho más rápido y sería mucho más sencillo de acoplar que llevar satélites directamente a una estación espacial, etcétera, ¿vale? Inconvenientes que puede tener, pues tiene muchos otros. Por ejemplo, es difícil encajar exactamente en el momento que pasa la correa espacial por la atmósfera, encajar esa nave que tiene que acoplarse, digamos, allí, que se haría pues, mediante inteligencia artificial, algún dron que la pudiera encajar, porque estamos hablando de que la velocidad de tránsito de la correa espacial por la atmósfera sería 12.000 kilómetros por hora. Que ya es. Mach 12. Sí. Que es muchísimo más de lo que estamos acostumbrados a gestionar. Pero bueno, ya tenemos a nuestra nave acoplada, a nuestra correa espacial, la correa espacial vuelve a girar y lo que hacemos es la soltamos para Marte. Por ejemplo, para Marte, por decir algo, ¿vale? Hemos conseguido que con una fuerza centrífuga o centrípeta casi gratuita, porque la propia órbita de la Tierra te la está componiendo, lanzar una nave que puede llegar a Marte donde teóricamente tenemos otra correa espacial que hace lo mismo, que frena esa nave que viene Como un videojuego y la esto. devuelve a Marte. Ajá. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que con material casi cero de impulsión, con combustible casi cero, alcanzamos una velocidad de tránsito de la Tierra a Marte de entre 5 y 3 meses, que es bastante poco.
Porque si recordáis cuando hablamos de Marte, con el concepto de Big Fucking Rocket de Elon Musk, estábamos hablando entre 9 y 5 meses en el mejor de los casos, dependiendo también. Pero lo pones a una hostia eso de Sí, va a una velocidad que brutal. para cuando lo tenga que coger en Marte lo mismo... Claro, en Marte hay que tener otra que la recoge a su vez y la deposita en Marte. Pero lo coge a una velocidad que... No pasa nada, porque nosotros las velocidades orbitales las podemos manejar sin problema. No hay rozamiento, la velocidad nos importa menos. ¿Vale? Lo que es un poco más difícil es el acoplamiento. No, si digo la frenada que tienes que ejercer para cuando llegas a Marte, a la velocidad que vas y lo que tienes que aplicar en frenado, o sea, que eso no puede ir tripulado. Vamos. No, eso va a ir tripulado. Yo estoy pensando eso va a ir eso. tripulado. Pónganse cinturón de seguridad y suerte de no acabar como tortillas. Ten en cuenta que no tiene que ser, el freno no tiene que ser en un solo giro. Tú puedes ir girando, frenando relativamente, claro. El primer giro, vas frenando, haces muchos giros cuando llegas y vas frenando poco a poco. Bueno, y como no has invertido energía en poner un cohete, puedes ponerle un retropropulsor a lo mejor. Por ejemplo, también. Que te frene, sí, pero ¿no? bueno, en teoría la energía en este aspecto es semigratuita, ¿vale? Con lo cual ya tenemos un sistema orbital de la Tierra a Marte, muy barato, muy sencillo de funcionar técnicamente, pero bueno, evidentemente ya requerirá su electrónica y su complicación. Y sería, por así decirlo, un intercambiador la Tierra-Marte, ¿vale? Bien. A partir de ahí, pues el resto de la imaginación es el límite, porque de Marte podemos lanzar al cinturón de asteroides y empezar a recolectar material para crear nuevos ganchos espaciales y nuevas grúas espaciales. Incluso tenemos dos elementos que pueden ser fundamentales para poder utilizar, que son Phobos y Deimos. Phobos y Deimos tienen una masa muy grande, con lo cual no tendrían, y no tienen casi atmósfera, con lo cual no tendría ningún problema en soportar correas espaciales muchísimo más largas, de hasta 6.000 kilómetros. Y la velocidad de traslación que tienen correas tan grandes, por la velocidad radial, nos permitiría llegar a Júpiter, a Saturno y más lejos con el mismo concepto. Nos expulsaría mucho más rápido. Exactamente, Sí. con lo cual tendríamos una velocidad de salida muchísimo más rápida. Bueno, pues estamos empezando a crear infraestructura para poder viajar de planeta en planeta, de correa en correa, de un modo mucho más sencillo y quitándonos lo más difícil de toda la ecuación, que es el combustible, que a día de hoy es una cuestión que tenemos mal resuelta. No la tenemos todavía sofisticadamente resuelta, aunque cuando vengan motores de plasma, motores warp, etcétera, podemos ver opciones distintas, pero esto sería, por así decirlo, un formato de baja tecnología, factible, que está probado y que se ha probado en órbita y funciona, y que en un periodo relativamente corto de tiempo podríamos desarrollar para hacer una colonización de Marte, posteriormente otros planetas aledaños y crear una infraestructura que fuera de alto aprovechamiento. Además, cuanto más se use, más económico es, porque cuanto más tránsito tiene, menos energía pierde. ¿Vale? Con lo cual, nos interesaría mucho que se utilizase con la mayor frecuencia posible. ¿De acuerdo? Entonces, tened en cuenta que mandaríamos, vamos a poner el ejemplo de la Tierra y Marte, mandaríamos X naves espaciales por día, la nave de las 6, de las 12 y de las 8 de la noche. Como los autobuses, sí. Y habría una frecuencia, y de Marte para acá, al contrario. Entonces, las naves que van para allá frenan la de Marte y la de Marte que manda para acá frena la de la Tierra. Entonces, sincronizados, sería un sistema que podría tener sentido y haría sobre todo que la capacidad que tuviéramos que diseñar para lo que es el combustible se redujese en el entorno del 95%. Con lo cual estamos creando una infraestructura bastante práctica para viajes interplanetarios, que tenemos claro que si queremos devastar Mercurio y lo queremos reducir a paneles solares que orbiten en el enjambre de Dyson, tenemos que ser capaces de manejarnos en nuestro propio sistema planetario. Con lo cual esta es una aportación que puede ser interesante y que teóricamente al menos funciona. El sistema teórico funciona. Luego, evidentemente, hay que ver cómo se lleva a la práctica. Pero a mí como idea y como concepto me gusta más aún que el ascensor espacial, que era una buena idea y es un buen concepto, pero esto es mucho más evolucionado. Baja tecnología, ha dicho. Es que esos son tirachinas. Échale. Básicamente. Échale. Un trebuquete. Con la baja Total. tecnología. Son los Angry Birds, tío. Básicamente. Me ha Buena gustado, me ha comparación. gustado. Así es el futuro de la humanidad, toda la investigación, todo el desarrollo, todo el conocimiento, toda nuestra ambición para llegar tan lejos
resumida en ese concepto. El maldito Angry Birds. Es el futuro. Vamos a ser pájaros lanzados por tirachinas. Pero, ya os avanzamos, el próximo programa va a ser la segunda parte de este especial sobre viajes interestelares, porque nos queda mucho, ¿no? Dices que de momento solo estamos en baja tecnología. Claro, estamos en la barriada, todavía no hemos salido de la ciudad. Esto era la introducción. ¡Wow! Esto ¡wow! Bueno, pues espero, a mí no me da la cabeza, pero bueno, Sergio Cordero, espero que seamos capaces de entender todo lo que viene por delante en el próximo programa. Sí, es todo baja tecnología. Ya, Jesús Callejo, yo voy a reventar. Bueno, yo ya estoy reventado, estoy entretenido haciendo una esfera Callejo. Una esfera. y hablando de reventar, Espi, lo que yo no sé, pues hay que buscarle frenos a todo esto. Sí, desde luego, lo importante es frenar. Sí, frenar, por favor, Elon. Bueno, recordamos antes de despedirnos que, como siempre, Mindfax llega a vuestros oídos gracias al apoyo de... Esta semana Inmobiliaria Macorey de Leganés. Y con un buen objetivo en mente, ¿a quién vamos a ayudar este mes? La Fundación 8 Tumbado. Id preparando vuestros trajes espaciales Mindfactors, porque en el próximo programa nos vamos a explorar lo que hay más allá de vuestro vecindario. Estad preparados, que lo que viene va a ser gordo. Hasta el próximo Mindfacts, si llegamos. Chao. Chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise en una misión que durará 5 años, dedicada a la exploración de mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas, de nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Star Trek.